Bienvenidos a este espacio que fue creado con la intención de tratar temas de interés que nos ayuden en la crianza y en la educación de nuestros hijos. Yo tengo algunas preguntas para ustedes. Yo soy mamá de un niño de 8 años y tengo muchas inquietudes. Entre una de ellas está cómo hacer que mi hijo, al darle alguna instrucción, él me entienda y no tenga que repetirle una, dos o tres veces. Creo que hay que tener en cuenta, por un lado, la comunicación verbal y la no verbal, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer, digamos, desde lo verbal que el niño nos entienda mejor? Es importante dar un mensaje conciso, ¿sí? Muy concreto sobre las cosas que necesitamos que él haga. A veces tendemos a dar mensajes muy ambiguos, entonces le digo que yo no lo vaya a ver haciendo tal cosa, ¿sí? En lugar de, por ejemplo, decirle yo qué espero de él, que sí haga y cuál es, digamos, el comportamiento correcto que yo estoy necesitando o que espero de él. Entonces, dar una instrucción concreta, clara, tranquila, ¿sí? Pero dando un mensaje pues muy objetivo al niño. Desde la otra parte, digamos, desde lo no verbal, siempre es importante mantener la calma, ¿sí? A veces cuando el niño no hace caso, digamos que nos da como cierta irritabilidad, pero ahí es importante mantener la calma, el tono de voz, digamos que debe ser contundente, no gritado, pero sí un mensaje que le pueda mostrar al niño tu posición de autoridad, ¿no? Autoridad no es a través de la fuerza, pero sí en un tono que el niño tenga claro cuál es tu posición como papá. Por ejemplo, cuando los niños son muy chiquitos es importante que tengamos una comunicación visual, ¿sí? Entonces lo miro a los ojos, le digo la instrucción clara, mira, te estoy hablando, necesito que hagamos esto, quiero que tú me ayudes a hacer esto, o simplemente pues le das la instrucción. Teniendo en cuenta esto, si ya mi hijo no me hace caso, ¿cómo tendría que actuar yo como padre? Bueno, esa es una pregunta muy importante y creo que es de las cosas más difíciles de ser papá, que tiene que ver con los castigos. Nosotros como psicólogos nos gusta llamarlos más consecuencias. Es muy importante que los niños desde muy pequeños aprendan que en la vida hay consecuencias, que nuestros actos traen consecuencias. Entonces es importante que cada acto que el niño no obedezca tenga una consecuencia. Esas consecuencias es importante también que sean anticipadas. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño sepa las reglas del juego desde el principio. Porque ¿qué pasa si tú conoces las reglas del juego? Pues tú puedes tomar una decisión, puedes tomar la decisión de si haces lo que te está diciendo tu mamá o no, y sabes que el no hacerlo implicará una consecuencia. Entonces ahí podrás tomar la decisión de qué hacer. Las consecuencias deben ser lógicas, ¿cierto? Porque hoy en día vemos mucho que, por ejemplo, la consecuencia de todo es quitar el play o quitar la tablet o quitar el celular, si te suena. Y pues realmente al niño no le queda muy claro por qué, por ejemplo, no bañarme es quitarme el play. Una consecuencia lógica, por ejemplo, puede ser que si el niño no almorzó, no se comió su comida, que no tiene postre. ¿Por qué? Pues porque si tú no te comiste tu almuerzo, que es lo que debías comerte, quiere decir que no tienes hambre, entonces pues no hay postre. Esas consecuencias se deben cumplir, deben ser una consecuencia y no una amenaza. Por ejemplo, decirle, si tú no te bañas, nunca vas a volver donde tus abuelos. Eso es una cosa que primero no va a pasar porque va a volver donde los abuelos eventualmente. Segundo, se vuelve una cosa repetitiva que el niño sabe que no va a pasar. Entonces se debe cumplir y debe ser lógica. Porque sería importante poner los límites a los niños. Sí, y como te decía, es importante hacerlo por anticipado. Dejarle las reglas claras. A veces con los niños muy chiquitos, a veces sirve, por ejemplo, en un tablerito o hacer una cartelera donde quedan claras las responsabilidades y las consecuencias. Esto funciona porque entonces el niño lo puede ver y sabe qué va a pasar. El niño llega, o sea, cuando un niño nace y en la medida de su crecimiento es un niño que pues no tiene por qué saber nada de la cultura, que apenas está aprendiendo cómo es que debe comportarse socialmente. Y justamente para eso es el límite. Los papás a veces piensan que entonces el niño va creciendo en su libre desarrollo y él ya debería saber cómo comportarse. Y es el adulto
el que a través de los límites pues le va enseñando a él cómo comportarse, para qué nos sirven. Esa es como la entrada al mundo social. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues es que con un límite yo aprendo a saber qué está bien, qué está mal, qué se espera de mí, cuál es el lugar del otro, entonces yo no hago cosas para afectar al otro o entiendo que mi comportamiento puede afectar al otro. Es una manera de aprender a protegerse a sí mismo, ¿no? Porque tú no le dices al niño que no se suba en esta mesa y no brinque ahí porque sí, es porque pues, se puede caer, puede tener un accidente, ¿sí? Entonces, en esa misma medida, él va a aprender a protegerse a sí mismo, aprender a calcular cuáles son las actividades que lo pueden tener en riesgo, no darle un límite, digamos, cuando está pequeño, puede determinar unos riesgos muy grandes en la adolescencia, cuando está mayorcito. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hoy en día entonces hablamos mucho de la tolerancia a la frustración, ¿sí? Si yo no aprendo en la vida a que me digan que no, entonces yo no voy a aprender a aceptar, por ejemplo, las normas de tránsito, ¿sí? Si yo no aprendo a que no todo lo puedo tener ya, entonces yo no voy a entender cuando una novia me diga que no. Entonces el niño no tiene la capacidad ni de esperar y mucho menos, por ejemplo, de aprender a trabajar por sus cosas. Entonces tenemos hoy en día adolescentes que quieren ganar plata ya, pero no están dispuestos, por ejemplo, a estudiar toda una carrera, porque es que eso implica esfuerzo, porque implica frustración, porque implica que tú te pongas en un trabajo permanente de esforzarse por algo que quiero alcanzar. Si tú no limitas de alguna manera a tu hijo hoy, porque siempre tiene todo, porque todo es ya, pues tenemos un niño que no va a poder ser socialmente acorde, ¿sí? No va a poder moverse en la sociedad, entonces pues por eso es importante un límite. O sea que yo podría decir que los límites son amor. En una mamá que siempre piensa que al discutir y pelear con su hijo, al ponerle un límite, en este caso yo que llego y peleo y lo siento y le pongo los límites y las normas y uno se frustra porque a veces trabaja y llega a la casa y tiene poco tiempo para ellos, pero ese corto tiempo que uno tiene al generar esos límites, lo que yo le estoy generando es amor. Y seguridad. En ese punto, y seguridad. Es lo que seguridad, porque un niño tan chiquito, a mí me gusta pensar que son como unos astronautas sin traje. Entonces se sienten como flotando, ¿cierto? Ellos no saben muy bien, esto que decía la doctora Aristizábal, de si yo me tiro por este escalón me voy a pegar, ¿cierto? Y la sola sensación de tener un adulto ahí que está en control, que te dice no lo hagas, ten cuidado, me va a hacer sentir que yo estoy seguro, que alguien me está diciendo que está bien y que está mal, que alguien está bajo control y yo voy que me están cuidando y yo voy a poder explorar el mundo, que es lo que necesitamos que un niñito de 2, 3, 4 años haga, ¿cierto? Un niño que siente que el mundo no es seguro no va a salir a explorar. Igualmente, si vamos hablando de un niño que va desarrollándose, que sepa que todo es seguro, que va a haber riesgo, ¿cierto? Le va a permitir pensar, tomar decisiones adecuadas y al final vamos a llegar a una habilidad que necesitamos mucho hoy en día que se llama la autorregulación, que es esto de ellos mismos poder esperar, poder aplazar, poder decidir cuándo no hago una cosa, ¿cierto? Que es algo que nos hace mucha falta en la sociedad, una sociedad tan inmediatista, que queremos todo ya, ¿cierto? Que eso, cuando tenemos un pensamiento de que todo lo queremos ya, lo necesitamos todo lo que, todos nuestros caprichos deben ser inmediatamente suplidos, gracias, pues entonces vamos a tener seres que efectivamente son frustrados. Es todo lo contrario a lo que pensamos, que decirle no, lo voy a frustrar, pues es todo lo contrario, lo vamos a preparar a que llegue a un mundo donde efectivamente él no va a poder obtener todo lo que él quiere en el momento que él quiere y va a poder decir, ok, puedo esperar. Y algo que me haces pensar es, nos preocupamos por la frustración inmediata y que el niño llore, que el niño haga pataleta, que el niño se enoje, pero es que lo que haces hoy se va a ver reflejado es adelante, en la adolescencia, en su adultez, que tanto es capaz, digamos, de tomar su vida en las manos, ¿no? Una cosa que me parece importante es que estos límites deben de ser desde temprana edad. O
O sea, las madres dicen, no, es que está muy pequeño porque tiene 2 años. Entonces el niño de 2 años, 3 años les permite todo. Entonces yo creo que todos los hábitos y los límites y todo lo que tienen que ser normas debe empezar desde casa, porque después empiezan en los jardines, empiezan los problemas y todos los que ustedes están diciendo para la adolescencia y para la vida adulta, ¿no es cierto? Y sabes que, por ejemplo, estos días llega una mamá al consultorio, no estamos hablando solo de límites de los 2 años, 3 años, es que desde el momento que nace hay unas formas de establecer ciertos límites, entre ellos, por ejemplo, las rutinas. Entonces, si el niño duerme, cada cuánto le das de comer, eso es una organización para el niño. Llegaba una mamá diciéndome esta semana, no, pues es que el niño ya tiene 5 meses, pero se levanta cada media hora en la madrugada para que yo le dé seno, yo no puedo dormir, él no duerme, se acuesta a las 2 de la mañana, un bebecito. Entonces, pues es un bebé que no está pudiendo tener unos límites adecuados, y el límite no es un regaño, es una organización, es proteger las rutinas, es proteger la vida diaria, es organizarse en el mundo, ¿sí? Muchas gracias y bueno, y espero que haya sido de interés para todos ustedes y los esperamos en el próximo programa.